Santísimo, amanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón y escuchar tu corazón. Sí, Señor, tú eres hermoso, Señor, maravilloso, Señor, poderoso, Señor, digno de alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en este día te damos a ti nuestra ofrenda de alabanza y de adoración, Señor, y disponemos este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu piedad y bondad hacia nosotros, por el privilegio que tenemos el día de hoy, Señor, de poder entrar a tu casa a bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Así que en este día vamos a ir al tema de esta noche y bien vaya usted sacando sus cosas, su cuaderno, todo lo que sea necesario.
Ok, y bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 28, verso 1 al verso 43, que era un poquito de lo que se había empezado a platicar la última vez en este lugar, y vamos a darle continuidad al tema con el propósito de seguir avanzando. Señor, estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod. Bueno, estoy leyendo solo una porción, no estoy leyendo todo el pasaje, ¿verdad? Voy a irme acá rápido para que lo podamos leer. Nada más ahorita voy a leer ese versículo por cuestiones del tiempo y voy a ser sumamente breve. Estas son las vestiduras que harán, y en los versos se menciona en este pasaje o en esta porción que hemos escogido, se hablan de los siguientes elementos. Número 1, un pectoral. Número 2, efod, un manto. Número 3, una túnica. Número 4, tejida a cuadros, una tiara. 5, cinturón. 6. Estas son vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para tus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Ok, y aquí ya estamos hablando entonces de vestiduras sacerdotales. Al hablar de esto, bueno, pues no solamente es algo que no nos cause relevancia porque fue ordenado para los sacerdotes y no para nosotros, se podría decir eso, pero tiene una importancia para tanto para nosotros como en aquel tiempo tuvo su importancia. ¿Por qué? Porque a través de ello vamos a ver una figura tan impresionante que debe de estar en nosotros y que debemos de alguna manera portar. Las vestiduras que nosotros tenemos no van a ser unas vestiduras tal cual. Hablamos en el sentido, voy a mover esto un poquito, porque voy a mover esto un poquito porque se está moviendo mucho. Para que ya, ahí ya no se mueve mucho. ¿No? Sí se está moviendo. Muy bien, vamos a dejarlo así. Ok, estas vestiduras no solamente tienen una importancia en lo físico, sino que también en lo espiritual tienen una gran importancia. Entonces, vamos a ver lo que representa para nosotros. Obviamente que no tenemos que venir con estas vestiduras literalmente, pero sí tenemos que portar todo lo que implica cada una de esas cosas. Y es que explicábamos o hemos explicado ya en algunas otras oportunidades qué significa cada uno de estos elementos y la importancia que tiene que haya en nosotros esos materiales en nuestra vestimenta. Estamos hablando no de algo físico, que es importante también de alguna manera lo físico, porque a través de lo físico se va a poder ver también cómo estamos espiritualmente. Aquel que el Señor lo cambia completamente. Entonces, definitivamente que su manera de vestirse seguramente sí va a cambiar. No estamos hablando de ninguna cosa extrema, ni legalista, ni religiosa, como en algunos lados sí se marca. Pero aquí al hablar de vestiduras sacerdotales estamos hablando de vestiduras que nosotros debemos portar. Nosotros hemos de alguna manera debemos tener dos características especiales en nosotros. Número 1, debemos de ser reyes y debemos saber actuar como sacerdotes. Eso hay que preparar, tiene que ser preparado en nosotros. Nosotros tenemos que, si vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes, tenemos que saber cómo ser reyes y cómo ser sacerdote. Y es lo que hemos venido hablando a últimas fechas, ya que vemos en la Biblia
que pocos personajes tienen esas características. Por ejemplo, y deberíamos empezar por ahí, nuestro Señor Jesucristo, Él es rey y es sacerdote. ¿Por qué? Porque él va a ocupar un lugar como rey, nosotros le reconocemos como rey, nosotros creemos que Él es rey, pero también sabemos que de alguna manera también ejerce o ocupa ese grado de sacerdote. De hecho, si nosotros preguntásemos en qué sacerdocio estamos nosotros a muchos dirían que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y es que Melquisedec significa paz, o hace referencia a rey de paz. Entonces, por ende, estamos hablando de un personaje no físico, o bueno, tal vez sí físico, pero un personaje que no es un humano como usted y como yo lo somos, sino que es un personaje eterno. Ese es el sacerdocio que estaba antes de los otros sacerdocios que nosotros conocemos, el de Moisés, el arónico, el levítico, todavía previo está ese. Y después de esos sigue estando el de Melquisedec. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el que está ahí involucrado y es sacerdote. Pero los sacerdotes, que es de los que estamos hablando ahorita, también, por ejemplo, podemos hablar de David. David agradaba el corazón de Dios, pero lo más increíble es que él tenía ambas características. Él tenía la característica de ser rey, porque el Señor lo había puesto como rey, pero aparte él salió de ahí y también fue a ser sacerdote. Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver. ¿Dónde se habla del siervo inútil? Porque dicen, en aquel tiempo el Señor nos dice algo del siervo inútil, es el mismo Señor Jesucristo quien lo está hablando, exactamente no recuerdo cómo dice, pero algo que sí dice ahí, hermano, es que el siervo inútil es aquel que hace únicamente lo que se le pidió. Y entonces notamos que ahí en los evangelios solamente 2 veces aparece eso de siervo inútil, cosa más tremenda, ¿va? Solo 2 veces sale aquello de siervo inútil. Y las 2 veces que sale, eso no está dándole honores a alguien. Porque, por ejemplo, la primera sale en Mateo y es cuando se está hablando de la parábola de los talentos, sin mezclar ambos evangelios, ¿verdad? De Lucas con Mateo, sino que en el sentido de que se habla de un siervo inútil y también se le dice lo mismo. Entonces, hermano, aunque muchos no quieran, sí lo puedo enlazar, porque sí se está hablando de lo mismo. Siervo, servir. Y que solamente hacen lo que les fue ordenado hacer. Llega el Señor y les da a sus trabajadores, a sus siervos, les da cierta cantidad de talentos a cada uno y les dice que los guarde. Y cuando regresan, 2 de 3 siervos entregaron lo doble que les había sido dado. Pero al último, al que se le había dado 1, regresa el ese tal cual se lo dieron. Entonces, mire qué cosa le agrada al Señor. Porque cuando una novia se va a casar, cuando la novia se va a casar, está enamorada, pero también sabe que le hace feliz a su esposo. Y la iglesia, la entidad iglesia, no como tal, estamos hablando de otra cosa, sino la entidad iglesia se casa con el Señor Jesucristo. Y la iglesia, o sea, usted tiene que saber, tiene que conocer que le agrada a su Señor. Y algo que le agrada a su Señor es que no solamente se quede hacer lo que le fue ordenado hacer, sino que haga más allá de lo que tiene que hacer. Amén. Muy bien. Entonces, vamos rápidamente a esto porque es importante. Ahí vemos en estos versos, en Éxodo 28, entre el versículo 1 y el versículo 43, que este pectoral, el efod, el manto, la túnica tejida a cuadros,
la tiara, el cinturón, estas vestiduras sagradas, nosotros alcanzamos a ver que se tienen que hacer con ciertos materiales. Y los materiales es lo que a mí me empieza a llamar un poquito la atención de todo esto, porque es una situación muy importante. Ok, por ejemplo, uno de ellos que se menciona es el oro. Oro. Y el oro hace una representación, hace un símbolo, hace una figura, esa es la palabra tal vez más correcta, de que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Jesucristo es Dios. ¿Eso cómo lo presenta? Se presenta en el oro. Cuando nosotros vemos oro, muchas veces pensamos que el oro representa realeza, pero más representa divinidad. Entonces, cuando hablamos del oro, hablamos de una figura de la divinidad de Jesucristo. Pongamos ahí un poquito. El oro es la divinidad de Jesucristo. Ojo, hermano, estos son materiales con los que se va a hacer la vestimenta. Estos son los materiales con los que se va a hacer la ropa que trae el sacerdote. Y aquel siervo fiel del Señor no solamente trae la vestidura de rey, sino que también trae vestidura de sacerdote. Por tanto, si trae vestidura de sacerdote, debe de tener estos materiales en su vestidura. Es decir, esa es la base de su vestimenta. La base de su vestimenta son todos aquellos materiales con los cuales fueron formados sus vestidos. Tienen el oro, que es figura de la divinidad de Jesucristo. Fíjese, eso es base para sus vestiduras sacerdotales. La iglesia del Señor que sabe cómo hacer funciones, es decir, tiene buenos materiales también incluidos en ella. Y número 1, el oro, que es figura de la divinidad de Jesucristo. O sea, la iglesia de Cristo, que tiene esa identidad como sacerdote también, conoce que Jesucristo es Dios. Y es que esa es una situación bien tremenda, porque hoy no muchos saben que Jesucristo es Dios. Mire, a veces la gente, yo creo que esto debería de ser no solamente con el cristiano, sino con cualquiera o con el evangélico, ¿verdad? Para ser más específicos, no con el evangélico, sino con cualquiera que cree en Cristo. Cualquiera que cree en Cristo debería de tener buenas bases de lo que cree, buenas bases de lo que él dice que en lo que está creyendo. Si yo creo en Dios, debo de tener bases de por qué creo en Dios. Debo de saber por qué creo en Dios. Para que no cualquier persona llegue, me toque y me confunda. Y es que eso es lo que a veces sí llega a suceder. Que es que llega alguien, hermano, le toca la puerta. Y mira que dentro de la sociedad mexicana, las personas que se considera que leen más la Biblia no son los cristianos, no es el católico. Hermano, creo que todavía algunos no creyentes leen más la Biblia. No es el católico, ni el evangélico, ni... No. Resulta que si ponemos un general de todos los creyentes de diversas religiones, por llamarle de alguna manera así, en cada uno de ellos resulta que los que son más lectores de ese libro llamado Biblia, no quiero decirle quiénes son, va, pero está todo mal enfocado, porque también los hacen leer la Biblia, pero a la par los hacen leer otras cosas que las ponen primero que la Biblia, pero ahí después le cuento. Entonces llegan este tipo de personas y le tocan, y cuando a la persona le tocan, le hablan cosas bonitas. Muchas personas aceptan porque dicen si es de Dios, está bueno. Algunos otros reciben porque dicen, yo cuando era chiquito mi papá siempre le cerraba la puerta, así que yo no voy a ser tan grosero y les voy a abrir. Ya después se terminan arrepintiendo y hacen lo mismo, pero le tocan a la puerta y entonces hay algunos que sí oyen, que sí escuchan, y entonces reciben mensaje. Y esas personas, el mensaje que le dan a la gente es: Jesucristo no es Dios.
eso no es así. La iglesia tiene que saber que Jesucristo es Dios. Y deben de saber quiénes los que proclaman que Jesucristo no es Dios. Aquellos que ven a Dios como algo inexistente, algo que no se puede encarnar, algo que solamente es espíritu, algo que solamente es una esencia. Es que Dios, bueno, sí es una esencia, pero no solamente se queda ahí, porque el Altísimo quiso que el Señor quiso depositar su esencia única en un Padre, en un Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene que saber que Jesucristo es Dios. Y mire que eso es una constante. Desde principios, hermano, del cristianismo, cuando hablo de cristianismo estoy hablando a partir de Cristo, ¿verdad? A partir de la iglesia de Cristo. Si usted se va históricamente, hermano, es una cosa bien larga, el listado de gentes que empezaron a creer que Jesucristo no era Dios, y otra cantidad de gentes que creían que Jesucristo nunca existió. Creían en Jesucristo, pero dicen que nunca existió físicamente, sino que solamente fue espiritual. Y ambos creen que Jesucristo no es Dios. Entonces, la iglesia de Jesucristo sabe que Jesucristo es Dios. Los sacerdotes, y no hablo de gente que vaya a dirigir, sino sacerdotes, toda la iglesia deberían ser sacerdotes. Saben que Jesucristo es Dios. Tienen la convicción de que Jesucristo es Dios. No es un profeta, no es un evangelista, no es un mensajero, no es alguien que vino solamente a restaurar familias, no solamente es un milagroso, no, Él es Dios. Eso lo sabe la iglesia de Jesucristo. Presenta la divinidad de Jesucristo. La iglesia no puede ignorar esa serie de cosas, son esenciales saberlo. Jesucristo es Dios. Le decía yo, ¿desde qué tiempos existe eso? Por ejemplo, hemos dicho varias veces, cuando hablamos de temas que parece que son actuales y que en realidad no lo son, nos sorprendemos mucho si vemos desde cuándo provienen esos problemas. Aquello, por ejemplo, de la homosexualidad, eso no es algo nuevo, no es algo que se esté dando, que se está permitiendo, es otra cosa, pero eso es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo también ha existido gente que ha negado la divinidad de Jesucristo. Y que precisamente de ahí vienen varios grupos gnósticos y agnósticos y un montón de gnósticos, ¿verdad? Que tienen unas ideas muy raras, hermano, y usted tiene que cuidarse de eso. La iglesia de Jesucristo tiene cuidado de eso. No se pone a escuchar cosas que no tengan que ver con que Jesucristo es Dios, aunque hablen de Jesucristo. El domingo hablábamos de una situación ahí medio importante. Algunos se ponen a entrar a la onda de los ángeles y ellos creen que eso proviene de Dios, porque les dicen, va, es que esos son arcángeles que les manda Dios, y resulta que Dios nada más tiene un arcángel, Miguel. Pero ¿qué pasó con Gabriel, hermanos? Y la Biblia también lo menciona. Sí, pero donde yo veo que lo menciona como ángel, no como arcángel. Ya que un montón de personas hayan dicho que era arcángel, esos son otros 20 pesos. Pero que él no era arcángel, no era arcángel. Luego se sacan otros arcángeles que no existen. Eso lo platicábamos el domingo. ¿De dónde se lo sacan? Hermano, dicen que, mire, déjeme decirle una cosa. No sé quién fue el inteligente que dijo que se podían unir todas las creencias. Y de ahí sale todo eso. Y supuestamente meten también a Jesucristo, pero lo meten con esta idea de que nunca fue algo físico, que cuando vino a esta tierra vino como algo espiritual, que nadie le podía ver, y por eso entonces es una onda espiritual bien gruesa ahí, y hasta de colores se la pintan. Por ejemplo, a las personas
ese tipo de gente. Yo no estoy diciendo que eso no exista. Eso tiene influencia, pero no es de Dios. Eso tiene poder, pero no de Dios. Ese tipo de personas, hermano, mire, le hablan de Dios, pero saber de qué Dios. El aura. Voy a leerte el aura. Así también cuando uno va a leer un libro que escribió Laura, dice, voy a leerte el aura. No me entendiste. El aura, hermano, esa situación de colores que a uno le ven, que algunos hasta son azules, verdes, naranjas, amarillos, que eso representa que tienen y cosas de esas. Yo no digo, hermano, que eso no pueda funcionar, que no exista, pero que distinga usted que no proviene de Dios. Esa es la cuestión complicada ahí. Que usted aprenda a distinguir que eso no proviene de Dios. Porque eso es lo que se hace en todo ese contexto esotérico donde se menciona mucho a Dios, pero en realidad Dios nada que ver con ellos. Dios nada que ver ahí. Que Dios nos ayude, hermano, de verdad. Porque la situación ahí se pone bien tremenda con todo esto que le estoy platicando yo. Mire, ya le comenté dos cosas bien diferentes y de cómo se proclama que Jesucristo no es Dios y se proclama actualmente. Eso no es algo antiguo, sino que es algo reciente. Así que, bueno, hermano, es una cosa ahí tremenda. Déjeme revisar aquí una situación. ¿Verdad? Será. Mire, hermano, déjeme ver si puedo. No pude. Padre bendito, ¿y ahora qué hago yo? Vale. Bueno, vamos a seguir pues. Mire, estaba hablando yo de qué importante es toda esta situación. El oro es la figura de la divinidad de Jesucristo. ¿Ok? Entonces la iglesia de Jesucristo sabe que Jesucristo es Dios. Punto. Eso cubre, eso lo cubre, eso forma sus vestidos. En eso está formado un sacerdote, en la identidad de que Jesucristo es su Dios. Luego se utilizaba otro elemento que es el color azul. El color azul. Mire, todo esto estamos hablando del verso, a ver, déjeme ir rápidamente. Déjeme ir rápidamente aquí. Éxodo. No aparece. Éxodo 28. Verso 1 al verso 43. Pero yo dije que iba a leer el verso 2 y el verso 3. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para la gloria y para hermosura, y hablarás a todos los hábiles artífices a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Mire, verso 3. Aquí hay una cosa bien importante, lo que yo le estaba diciendo. Si nosotros tenemos que saber esto, tiene que haber alguien que lo enseñe en nosotros, que ponga ese material en nosotros, que ponga ese material en nuestras vestiduras. Y en el verso 3 se habla acerca de eso. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Es decir, el Señor en aquel tiempo puso personas que llenó Él de espíritu de sabiduría para hacer estas prendas. O sea, eran gentes entendidas, hermano, no solamente eran programables, como una máquina, va, que usted le mete el modelo y ya le hace todas las cosas. No era así, sino que aquí, hermano, había personas que el Señor les dio sabiduría. O sea, no conforme con que sabían cómo hacer
ropa eran sabios. Entonces, debe de haber gente sabia enseñándonos esto en la iglesia del Señor. A todos los hábiles artífices a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Las vestiduras que iba a usar Aarón no las hizo cualquiera. Entonces, hermano, no puede dejar que le enseñe cualquiera, sino que tiene que haber alguien lleno del espíritu de sabiduría que el Señor deposite en él para poder ministrar estos elementos en sus vestiduras, que queden ahí implantados en sus vestidos. Amén. Muy bien. Luego tenemos la tela azul. Fíjese, hermano, voy a ir a Filipenses, vayamos a Filipenses, usted también vaya. Filipenses capítulo 2, verso 5, Padre bendito. Voy a leer hasta el verso 10. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallando muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó en lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mira, hermano, esta es una situación increíble, bueno, no increíble, ¿verdad?, sino que es una situación maravillosa lo que nosotros estamos viendo ahí. Tiene que haber en nosotros, el Señor, el apóstol Pablo dice que tiene que haber esa actitud en nosotros, de que no se aferraba, pero fíjese, hermano, que Cristo era ya Dios, existía en forma de Dios, o sea que Él era Dios, hermano. Jesucristo es Dios, era Dios, pero cuando viene acá se despoja, no de ser Dios, porque Él podía hacerlo, pero Él no se aferró a actuar como Dios, aunque Él era Dios. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, el verso que me llamó la atención fue uno de los que pusimos al final. Dios le exaltó en lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué características tiene el nombre que es sobre todo nombre? Se le dobla toda rodilla, desde los que están en el cielo. O sea, Él tiene autoridad sobre los que están en el cielo, Él tiene autoridad sobre los que están en la tierra, y Él tiene autoridad sobre los que están debajo de la tierra. Esto nos dice, hermano, que el Señor tiene un origen en los cielos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo proviene de los cielos. No proviene, hermano, solamente ha caído en el engaño de que proviene directamente de María. Mire, María, qué bendición tuvo y cómo el Señor la bendijo por haber tomado dejarse usar por el Señor y cuidar y criar a ese pequeño niño. Qué bendición fue todo eso. Qué bendición, sin duda alguna, que eso fue una grande bendición. Pero ahora, tenemos que tener en cuenta algo, hermano. No fue por ella. Ella no dijo, vamos a hacer a Jesús, vamos a hacer, se me pegó la gana hacer un Dios. No era así. Dios le dio ese privilegio, el Padre le dio ese privilegio a ella, pero ella, hermano, de ahí en fuera, nada más. Jesucristo viene del cielo. No es creación, no fue el gusto, ni siquiera los planes de María, ni siquiera.
la intimidad sexual de María. No fue eso. Fue Dios que lo mandó de los cielos. Ay, hermano, mire, de eso tiene que estar vestida la iglesia. De eso tiene que estar vestida la iglesia. Eso es la iglesia. Eso, hermano, es la iglesia. Esos son los materiales que son la base de su vestido. Esos son los materiales que son base de esa cubierta. El vestido, ¿qué es? Cubierta, cobertura. Y la base, su cobertura, tiene que saber esto, hermano. Es que es increíble incluso ver cómo, qué bueno, hermano, ha ido creciendo el evangelio. Y yo veo que sí, ha ido creciendo el evangelio y es una cosa asombrosa como nosotros vemos que este país, hermano, empieza a ser lleno del evangelio del Señor. Ya no solamente la mayoritaria es la que tiene una buena cantidad considerable de miembros, sino que usted y yo ya empezamos a hacer ahí una buena parte de influencia sobre este país. Cada vez es más la gente que conozco, hermano, que no porque ese, hermano, bueno, ese es nuestro vínculo, ¿verdad? Pero no los conozco en la iglesia. Hablo con cierta gente y veo que está haciendo esto o el otro, y digo, estos son cristianos. Estos son cristianos, este es cristiano, este es cristiano, qué bueno. Pero sabe una cosa, no muchos enseñan estas bases. No muchos ministros ponen esta cosa interesantísima ahí. Entonces tiene que haber esto, hermano. Tomó forma de hombre. La iglesia de Jesucristo sabe que Jesucristo tomó forma de hombre. No era un fantasmín. Mire, ahí lo dice claro, el verso que acabamos de leer, no era un espíritu, no era algo así solamente espiritual. El Espíritu Santo existe, pero esa es otra personalidad de Dios. Pero estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo no era solamente un ser espiritual. ¿Que tiene espíritu? Claro que tiene espíritu. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene espíritu? Sí. Pero, hermano, no era solamente espíritu, Él era carne. ¿Sabe qué? Él tenía carne, Él tenía huesos, Él tenía sangre. Y después cuando se regresa sin huesos, se regresa sin sangre, con puros huesos y carne. Ya son otros 20 pesos. Entonces, hermano, Él era hombre y no se aferró a lo celestial. Eso lo sabe la iglesia de Jesucristo. Por eso es que tiene vestiduras color azul, tela color azul sobre de Él. Ahora mira, hermano, hay otro color que se pide ahí en las vestiduras, ahí en Éxodo 28, el color púrpura. Y es que el color púrpura era utilizado mayoritariamente por los reyes. Mire, vayamos a buscar algún verso, déjeme buscar algún verso. Mire, cabal, pero me salen estos, pero estos no. Déjeme ir al último. Ay, no, ya es mucho. El peso de los arcillos, vestidos. Mire, por ejemplo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 2, verso 7, dice: ahora pues envíame un hombre diestro para trabajar en oro, plata, en bronce, en hierro y en material púrpura, carmesí, violeta, y que sepa hacer grabados para trabajar en los expertos. No fue. Jueces 8:26. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban
sus camellos al cuello. Luego, mire, hermano, déjeme ver si encuentro otro por acá. Violeta, lino fino, púrpura. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales azul y blanco, y con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa se dio vivas y se regocijó. Luego Proverbios, déjeme ver, hizo columnas de plata, su respaldo de oro, cantares, y su asiento de púrpura. Fíjese, hermano, Cantares 7:5, tu cabeza te corona como el Carmelo, y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura, y el rey está preso en tus trenzas, como hilos de púrpura tenía la mujer del Señor. Entonces, era algo específico de los reyes, pero esta mujer también lo tenía realeza sobre ella. Ahora, artífice menos el orfebre, su vestido es de violeta y púrpura. Peritos, todos los que comían manjares, vestidos de púrpura. Gobernadores y oficiales, en Ezequiel 23. Muchos de los reyes, no específicamente reyes de Israel, pero muchos de los reyes utilizaban este color, el color púrpura. Entonces era algo que definitivamente, hermano, queda identificado con los reyes o con reyes. Esto nos quiere hablar de qué? Pues de la realeza de nuestro Señor. Lo secreto es una cosa, hermano, tremenda. La iglesia de Jesucristo sabe que Jesucristo es rey. Es que, hermano, todavía no, yo no lo veo establecido como tal. Está bueno, todavía no está establecido como rey. Pero